En esa época no existía la jurisdicción territorial como la conocemos hoy en día, que inclusive hay algo que se llama como una especie de icono, ¿cierto? Y que si tú pasas ese pedacito ya te atrapan las autoridades del otro lado. Ese término jurisdiccional no lo entienden los grupos indígenas. Ellos manejan un espacio territorial y ya, ¿cierto? Y allí se mueven. Entonces, digamos, era todo este sur de Mesoamérica en donde había esta movilidad de los mayas, ¿cierto? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con relación a esta civilización maya. No, profesor, ninguno. No, tampoco ninguna. Entonces vamos a pasar a otro grupo indígena que también dejó vestigios. Recordemos que la caracterización muy especialmente es por los vestigios que dejan, ¿cierto? Pero no son los únicos, ¿cierto? No son los únicos. Porque está este territorio inundado de grupos indígenas, unos más pequeños, unos más grandes, unos con organizaciones más sencillas, por decirlo de alguna manera, y otros más complejas, ¿cierto? Pero esto hay que tener en cuenta, hay que tener en mente que este territorio está inundado de grupos indígenas, inundado, ¿cierto? Y todo el territorio. Las películas de Hollywood le hacen pensar a uno que en el territorio norteamericano eso estaba desértico prácticamente, o sea, desértico en el sentido de deshabitado prácticamente, ¿cierto? Porque que los grupos indígenas eran pequeños, eran aislados y nada, o sea, lejos de la realidad. La realidad era que todo ese territorio norteamericano estaba inundado de grupos indígenas, ¿cierto? Y lo mismo va a suceder con Mesoamérica. Mesoamérica estaba inundadísimo de grupos indígenas y lo mismo va a suceder con el resto de todo Sudamérica, ¿cierto? Todo grupos indígenas y que habían, digamos, grupos indígenas que compartían los mismos idiomas, el mismo idioma, ¿cierto? Un ejemplo de ello son los mayas, ¿cierto? Los mayas eran los mayas por tener ese idioma maya, ¿cierto? Pero eran diferentes grupos indígenas, así como suena, ¿sí? Así como suena. Es como si estuviéramos hablando de diferentes estados pero compartiendo el idioma maya, ¿cierto? Y lo mismo sucede en la región andina con los chibchas. Los chibchas uno piensa que se concentra en la región andina, pero resulta que los chibchas también llegaban hasta parte de Centroamérica. Es decir, compartían allí entre mayas y chibchas perfectamente. Eran poblaciones
que eran diferentes grupos indígenas, pero compartían ese mismo idioma. Eso también sucedía, ¿cierto? Entonces hay que tener pues como en cuenta esos detalles. Entonces ya les voy a pasar este nuevo grupo indígena ya para cerrar este ciclo indígena. Ok. Ahora sí. Mi cultura favorita, ¿cierto? Le tengo un aprecio a esta cultura porque tengo una hipótesis con relación a esta cultura. Yo en su momento se los mencionaré. Porque es algo personal, pues, no sé. Sí, sí pueden observar allí el dibujo. Sí, profesor, se alcanza a ver. Qué pena la escultura. Ok, la famosa cultura olmeca, ¿cierto? La cultura olmeca. La hipótesis que yo tengo con relación a esta cultura olmeca es que tiene unas similitudes con los africanos impresionantes. Unas similitudes africanos impresionantes. O sea, eso me hace sospechar. Eso me hace sospechar que de alguna manera hay vestigios de sangre africana. Eso a manera de hipótesis personal, ¿cierto? Y que les quiero pues, compartir a ustedes brevemente. Muy famosa la cultura olmeca, famosa por sus grandes esculturas, ¿cierto? Por sus grandes esculturas. Brevemente les voy a hablar sobre esta cultura olmeca. Es una cultura que se estima que empieza a surgir a partir del año 3000 antes de Cristo aproximadamente. 3000 antes de Cristo aproximadamente. Bueno, aquí aparece como 1500 antes de Cristo, pero se habla del 3000 antes de Cristo. Aproximadamente vuelvo y lo repito. ¿Qué pasa? Esta cultura olmeca desarrolla muchísimo lo que son las esculturas. Las esculturas. ¿Qué significado tenían estas esculturas? O sea, porque uno se hace la pregunta, ¿cierto? Hombre, ¿para qué hicieron estas esculturas, ¿cierto? Responder ese o por qué, ¿cierto? ¿Por qué? Esa es la pregunta del infinito, ¿cierto? El por qué. Hombre, ¿por qué hicieron esas esculturas? Eso es muy difícil responderlo. Tú respondes cuando te preguntan, hombre, ¿por qué te pusiste esos tenis, ¿cierto? Porque, no sé, ¿por qué compraste este balón de fútbol? Y tú respondes. Pero en la medida que uno va hacia atrás, se hace difícil encontrar la respuesta del por qué. Ahora, empiezan a existir las especulaciones, ¿cierto? Las hipótesis. Hombre, hicieron estas esculturas seguramente, ¿cierto? Como dicen algunos académicos, ¿cierto? Al parecer, cada vez que usted escucha un académico diciendo eso es pura especulación lo que va a decir, ¿cierto? Porque podría decirse, digamos, para representar a sus gobernantes, ¿cierto? Eso sería como la pintura de la época o la fotografía de la época, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Una selfie antigua, ¿cierto? Una selfie antigua. Tendría que ser que el propio eh, escultor se hiciera su propia escultura. Eso podría ser, ¿cierto? Eso sería una selfie bien antigua, ¿cierto? Por ahí hay
hay una foto de una chica por allá como a finales del siglo XIX, más o menos a principios del siglo XX, que se tomó una selfie, se frente a un espejo. Pero lo importante de la cultura olmeca son el aspecto de las grandes esculturas y el asunto del desarrollo tecnológico que tuvieron. Y entonces ellos habitaron buena parte también de lo que son las costas de la Costa Chica, de la costa atlántica del sur de México. Digamos, ese fue su territorio espacial, su espacio de movilidad. Hay algo fundamental que uno se tiene que preguntar. ¿Por qué los mayas todavía hoy en día existen como civilización, como cultura maya? Están los pobladores mayas. ¿Y por qué no sucedió lo mismo con los olmecas, por ejemplo? ¿Cierto? Esas son preguntas que quedan ahí en el aire, porque ¿quién va a responder a eso? Y si responde, ¿en dónde están las pruebas? Y empiezan a surgir nuevamente las hipótesis, ¿cierto? Hombre, ¿por qué desaparece la cultura olmeca si era tan importante? Digamos, tan numeroso, tan desarrollado en su tecnología y que estaba asentado, o sea, tenía sus ciudades. Y entonces empiezan a aparecer especulaciones, que ahora no las voy a mencionar porque bueno, eso ya es para profundizar más en ese asunto. Lo que sí es que tenía una organización política importante, compleja, ¿cierto? Estamentos sociales jerarquizados, jerarquización. Si bien es cierto que la inteligencia, lo estoy mencionando en términos marxistas, de los nómadas con relación a los grupos indígenas que se asentaban y creaban sus ciudades, era igual, ¿cierto? Porque yo no me atrevo a decir, y no quiero pensarlo, y no creo que exista, que un grupo indígena era inferior en términos intelectuales o inteligencia con relación a otro grupo, pero que sus organizaciones, unos sí eran más complejos que otros, eso sí se puede decir, ¿cierto? Ahora, yo puedo concluir que los grupos indígenas asentados que creaban sus ciudades tenían una jerarquización social y política más compleja que los nómadas. Eso sí, pues, se puede inferir con el estudio de estas sociedades. Entonces, existen las famosas ciudades donde vivieron estos olmecas, que era, uno de ellos es la famosa La Venta, el otro es San Lorenzo y el otro es Tres Zapotes. Digamos, son los sitios en donde se concentraron más las poblaciones, en donde se desarrolló pues más sus vestigios culturales. Y bueno, eso, el uso de los colores, es bien importante eso también, ¿cierto? Desarrollo de esos colores. Digamos que en términos artísticos los olmecas fueron los que desarrollaron un altísimo grado de esculturas. Digamos que ese es su principal vestigio, así como se puede inferir que los mayas, aunque realizaron sus pirámides y sus monumentos, su principal vestigio fue la escritura, los jeroglíficos, ¿cierto? Su lenguaje. Entonces, bueno, se puede mencionar ello. Vamos a pasar a otra. No sé si tienen alguna pregunta con relación a esto. No, ninguna.
No, ninguno. Ok, jóvenes, ya les voy a compartir una imagen más. Una imagen más. Aquí está. La cultura. Esta es importantísima. Me confirman, por favor, si logran observar esta cultura, esta imagen. Sí se alcanza a ver. Bien. Esta cultura teotihuacán deja perplejo a todo el mundo, ¿cierto? Por las dimensiones gigantísimas de su arquitectura. Hay algo que llama la atención de algunos autores, y es el hecho de que en el actual Perú, los incas, pues al parecer serían los incas, hicieron también pirámides, no tan gigantes, pero también hicieron sus pirámides. Y lo mismo sucedió con la civilización egipcia, y lo mismo sucedió con un grupo de indígenas de la actual Camboya, en la región de la Conchinchina. Entonces empiezan a realizarse una serie de conjeturas, ¿cierto? Hombre, porque estos grupos indígenas tan numerosos, tan complejos, ¿por qué coinciden en las pirámides, ¿cierto? Pero eso hay que dejárselo a los especuladores. Pero no deja de llamar la atención, ¿cierto? Importante los Teotihuacán, ¿cierto? Por las dimensiones de sus obras. Y estas dimensiones también tienen carácter religioso. La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. El referente es el Sol, por lo tanto debe ser más grande que la pirámide de la Luna, que es más pequeña, ¿cierto? Y tiene por allí también algún autor trazó la ciudad que hay en Teotihuacán, ¿cierto? Porque yo no, si ustedes se ponen a ver, Teotihuacán tiene al lado y lado de sus grandes monumentos, tiene una avenida, un camino recto larguísimo, que es como si fuera la avenida Reforma de la época. Y eso coincide con un diseño arquitectónico de otro grupo indígena en otro lugar del mundo, que en este momento no recuerdo, y que eso también hay que dejarlo a los especuladores, porque, pero sí es importante entender que eso llama la atención. Entonces, ¿será que podría uno especular, cierto? De alguna manera había contacto entre estos grupos, ¿cierto? Había alguna manera de comunicarse, por ejemplo. Ahí queda pues como la inquietud. La característica principal de Teotihuacán son estas grandes dimensiones. Sí. Con carácter religioso. Es importante. También desarrolla, digamos, hay que decirlo, hay unos grupos indígenas que desarrollan la agricultura mucho mejor que otros grupos indígenas. El grupo indígena que mejor desarrolló la agricultura, se puede inferir, fueron los aztecas. Pero como les digo, los aztecas lo que hicieron fue recopilar el conocimiento de estos grupos culturales, y ellos lo que van a hacer es afianzar esos conocimientos. También van a desarrollar la escritura, no tanto como los mayas, pero sí van a desarrollar escritura. Y también entonces le van a tener su propia cosmogonía, sus propios dioses de la agricultura, de los ríos, de la tierra, ¿cierto? Su propia explicación cosmogónica, ¿cierto?
Entonces, digamos que para cerrar con esta cultura teotihuacana, su principal característica son las dimensiones, las grandes dimensiones de sus edificaciones. Se puede decir, se puede inferir que la principal característica de los mayas es su escritura, su vestigio de desarrollo de la escritura, de jeroglíficos, del lenguaje escrito, y que el de los olmecas fueron esos grandes monumentos. Y que el de los zapotecas, el primero que hablemos, fue esa saturación de detalles, muy similar a lo que después va a ser el gótico en la Edad Media en los reinos europeos. Eso es bien interesante. Entonces hay que, digamos, caracterizar a estas grandes civilizaciones por sus grandes vestigios y tener en cuenta siempre que mantenían en permanente contacto con el mundo exterior, comercio, intercambio de conocimientos, de ideas, con grupos indígenas del sur, con grupos indígenas del norte, ¿cierto? También del Caribe, eso no hay que olvidarlo, y que, digamos, estaba saturado ¿sí? de grupos indígenas alrededor, ¿cierto? Ya unos más pequeños, unos más grandes y complejos. Siempre tener en cuenta, digamos, estos contextos sociales y políticos. Siempre tenerlo en cuenta. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta con relación a la cultura teotihuacana. No, profesor, ninguna duda. Entonces, No, yo tampoco. ok, voy a cambiar de imagen. Ya para que cerremos este ciclo de la antigüedad, ya empezamos con algunos grupos desde la antigüedad, pero ya no estamos ya estamos pasando por la Edad Media, ¿cierto? Y aquí es donde va a aparecer esta cultura que les voy a mostrar a continuación. O sea, para tener como referente el espacio, el espacio y tiempo occidental, simplemente eso. Ok, esta cultura sí que es bien interesante. Vamos a ver esta. Me confirman, por favor, si lo pueden observar allí. Sí, profesor. Sí, ya se puede observar. Ok. Totonaca. Está la famosa cultura totonaca. Bueno, ni tan famosa, ¿sí? Pero es bueno, o sea, en términos generales, uno puede mencionar que en la actualidad, y eso vamos para cerrar este ciclo de la antigüedad, después de la Edad Media, y ya vamos a quedar, o sea, suspendemos en la Edad Moderna, porque es en la Edad Moderna cuando llega Cristóbal Colón. Ok. Es allí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a cerrar con algunas conclusiones, y una de ellas sería que todas estas culturas desarrollaron en parte su propio conocimiento en tanto manejaban lo que es el ensayo y el error hasta perfeccionar algo, ¿cierto? Pensaban también la naturaleza que les rodeaba, pero que también, digamos, recogían conocimientos o intercambiaban conocimientos y adaptaban esos conocimientos a su propio ámbito de vida y desarrollaban aún más a partir de esos conocimientos que adquirían de otras culturas. Y que en la actualidad nos dejaron un legado gigantísimo, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que muchas de nuestras comidas,
es comida indígena, ¿cierto? Empezando por el maíz, ¿cierto? Y la papa. Son dos productos, mejor dicho, nos caracteriza a nosotros como latinoamericanos. Nos vamos a dar cuenta que la música, ¿cierto? La música que escuchamos es legado indígena en buena medida, porque después vamos a hablar, ojo con eso, vamos a hablar sobre la llegada de los esclavos africanos, que eso casi nunca se menciona, pero que después de 500 años de presencia, hace parte ya de la cultura latinoamericana y México no se escapa de ello. Entonces, vamos a darnos cuenta que en cierta medida nuestra cultura en cuanto a algunos aspectos de nuestras cosmovisiones. Lo que pasa es que somos resultado del pensamiento griego y eso va a imperar en nuestra forma de concebir el amor, el trabajo, nuestra propia cosmogonía, pero que va a tener ciertos elementos también indígenas. Eso es bien interesante, ¿cierto? Eso enseguida lo vamos a concluir con todo ello. Entonces vamos a hablar sobre esta cultura totonaca. Ya les voy a compartir. Ah, ya ustedes están viendo Totonaca, ¿cierto? Ok. Sí. Qué pena. Sí, ok. Sí. Entonces, ok, gracias. Entonces, la cultura totonaca se va a concentrar en lo que son las costas del Golfo de México, ¿cierto? En la actual, por ahí por los lados de Veracruz, por Puebla, inclusive podría ser más al sur. Digamos que ese es su espacio de movilidad social, ¿cierto? Su espacio de movilidad social. Hay que tener en detalle el asunto de la organización militar. Los aztecas se caracterizan porque eran militares